Imagina esto, eras un chico rico, pero preferías esconderte entre la gente común. Mientras tu compañera intentaba conquistarte con todas sus fuerzas, tú solo pensabas en otra cosa, en la espada que heredaste de tu familia, forjada con el material más resistente de su época. Habían pasado 10 años desde que Titán, la supercomputadora más avanzada del mundo, predijo la llegada de un cuerpo celeste oscuro, y con él, el apocalipsis. El ejército pidió a todos que regresaran a casa y se prepararan. La humanidad entera entró en pánico, pero el día llegó, y nada pasó. Con el tiempo, la advertencia fue olvidada. El fin del mundo se convirtió en una excusa para memes, burlas y desinterés. Pero tú no podías ignorarlo. Te habías alejado de tu familia para no vivir una vida prediseñada y llevabas bastantes años solo, buscando tu propio camino. Hasta que ocurrió, el cielo se tiñó de rojo, las alarmas sonaron, todos se acercaron a las ventanas, y ahí estaba, el cuerpo celeste, tal como lo predijo Titán. Pero nadie anticipó lo que vino después. Una notificación apareció en la mente de todos. Habían perdido su identidad humana. Ahora, eran parte de un juego cruel, divididos entre monstruos y NPCs. La primera fase había comenzado. Tenían 24 horas para ganar puntos y mejorar sus atributos. No podían dañar a los jugadores, solo sobrevivir. Porque morir en este juego era morir de verdad. Así comienza. Plan de eliminación de jugadores. Cuando la mutación llegó al mundo humano, un mensaje del sistema apareció ante los ojos de todos. El modo de comunicación global ha sido reajustado. El canal mundial del juego ha sido habilitado. Todos los métodos anteriores han sido desactivados. Por favor, seleccionen su clase en los próximos 5 minutos. El juego comenzará oficialmente cuando el tiempo se agote. Jun-Ki, nuestro protagonista, a quien llamaremos simplemente Jun, observaba fijamente el panel flotante frente a él. Sus estadísticas estaban allí, reveladas como si todo su ser hubiera sido escaneado al detalle. Esto era igual a un juego de realidad virtual inmersivo. El sistema le pedía que eligiera una clase. Sabía que, si lo que se avecinaba era realmente un apocalipsis, elegir bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entre las opciones estaban guerrero, mago y caballero. La clase de caballero parecía especialmente poderosa. Jun pensó que, si elegía esa o la de guerrero, podría sincronizarse perfectamente con la espada que había conseguido momentos antes. Fue entonces cuando, al tocar el cristal incrustado en su arma, algo inesperado ocurrió. Un nuevo panel emergió del sistema, energía anormal detectada. Felicitaciones, jugador. Has desbloqueado una clase única personalizada de grado triple S. Caballero Fantasma, una clase única, personalizada, de rango triple S. Jun no podía creerlo. ¿Era esto un bug? Leyó con atención la descripción. Su clase tenía una habilidad pasiva llamada Marca de Muerte. Una vez activada, debilitaba severamente a sus enemigos, llevándolos al borde de la muerte sin posibilidad de eliminar el efecto. Era abrumador. Jun sonrió. Si era lo suficientemente fuerte, incluso podría eliminar a los jugadores. Pero eso no fue todo. El sistema le anunció algo aún más impactante. Has despertado el talento personal, hijo del plano. Este talento le permitía multiplicar por 10 hasta 3 estadísticas no relacionadas con el combate. Y si decidía hacer permanente esa modificación, el aumento sería de 100 veces, un regalo absurdo para un principiante. ¿Una trampa? ¿Una bendición? Jun no tuvo tiempo para pensar demasiado. Últimos 5 segundos para seleccionar su clase, anunció el sistema. Mientras la mayoría de las personas seguía sin entender nada, la cuenta regresiva llegó a su fin. 0. El juego del apocalipsis había comenzado, y quienes no eligieron clase fueron convertidos en zombies. El caos estalló, los gritos llenaban el aire, la gente intentaba huir, otros quedaban paralizados por el miedo. Jun observó cómo uno de los zombies se abalanzaba sobre un compañero. Sin dudarlo, desenvainó su espada y bloqueó el ataque, gritando, «¡Corre! ¡Ve con los demás!». Volviendo al presente, Jun huía junto a una chica que lo acompañaba desde los primeros minutos del juego. Su nombre era Lu, y pronto, su rol en esta historia se volvería crucial. Fue entonces cuando Lu se detuvo repentinamente. «Escuché algo adelante», susurró con cautela. Jun no lo dudó, cargó hacia el sonido como una bala, listo para eliminar cualquier amenaza. Pero justo cuando estaba por asestar un golpe mortal, se detuvo. Era un compañero. El joven alzó las manos, temblando. «Espera, soy yo. No me hagas daño». Jun bajó el arma,
sin emoción alguna en el rostro. La próxima vez, no aparezcas así de repente si no quieres morir, dijo fríamente, y se dio media vuelta para seguir avanzando junto a Lu. Oye, espera, le gritó el chico. ¿No se supone que somos compañeros? ¿Vas a dejarme solo aquí? ¿Podrías ayudarme? ¿Qué clase de persona eres? Jun se detuvo, giró apenas el rostro y respondió con voz firme, ¿qué clase de persona soy? Eso lo tengo claro. Tú me robaste ideas, te adelantaste para quedar bien y hasta obligaste a nuestra compañera a despedirse de sus propios seres queridos. No solo eres basura, eres el tipo de basura que sonríe mientras pisa a los demás para sobrevivir. El chico se quedó en silencio, con el rostro endurecido por la humillación. Pero antes de que pudiera irse, murmuró, tengo la clase de caballero. Si vamos juntos, no tendremos que temerle más a los zombies. Lu miró a Jun, algo preocupada. Esa clase probablemente es muy fuerte, comentó. Jun no vaciló en su respuesta. Puede ser poderosa, sí, pero ninguna clase compensa el hecho de que seas una basura de persona. Y, como si el destino quisiera confirmar sus palabras, el chico, con una escoba improvisada como arma, intentó atacar a traición por la espalda. Jun, cuidado, gritó Lu, pero él ya lo había previsto. Usó el mango de su espada y le propinó un golpe directo en el estómago que lo dejó tendido, jadeando en el suelo, como si la suerte del chico no pudiera empeorar más. Un zombi emergió de las sombras, atraído por el ruido. El joven giró, pálido, y gritó, por favor, ayúdame, no me dejes morir. Jun apenas lo miró. Se dio media vuelta y siguió caminando. ¿De verdad, vamos a dejarlo?, preguntó Lu. Él detuvo sus pasos. Guarda ese inútil complejo de salvadora, respondió mientras giraba su rostro frío ante ella. Mira bien a tu alrededor. Esto ya no es un juego, es el apocalipsis. El mundo se vino abajo. Nadie vendrá a salvarnos. Cada quien lucha por su vida. Seguir actuando con tanta ingenuidad solo te hará morir más rápido. Jun no dijo más. Lu se quedó en silencio, tragando el nudo en su garganta ante sus palabras. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Finalmente, llegaron a una puerta. Una chica que estaba dentro reconoció a Lu de inmediato y le hizo señas para que entrara. Rápido, entra, Lu, gritó, abriendo una rendija apenas visible. Era una pequeña oficina convertida en refugio improvisado. Habían apilado escritorios, archivadores y estanterías para bloquear la entrada. Una vez dentro, Jun se quedó observando a todos. Calculó rápidamente, de toda la empresa, solo quedaban 7 sobrevivientes, mucho menos de lo que había esperado. El silencio era espeso. Nadie hablaba de ello, pero todos se hacían la misma pregunta. Como se había desmoronado el mundo tan rápido, cada uno tenía su propio miedo y su propia forma de pensar en cómo sobrevivir a todo esto. El primero en romper el silencio fue un hombre de traje y un rostro marcado por la tensión. Todo esto es culpa de ella, dijo con frialdad, señalando a la chica que abrió la puerta. Ya no tenemos comida, y gracias a sus decisiones los zombies bloquearon la salida. Era Kao, el gerente de la empresa. Su voz arrogante y autoritaria dejaba claro que aún creía estar en control, como si el apocalipsis respetara rangos corporativos. Sao, el guardia de seguridad, frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Jun, desde su rincón, recordó que ese guardia se les había unido casi a la fuerza. Se había metido en el grupo corriendo, atrayendo a varios zombies con él. Kao no se detuvo. Si no fuera por ustedes, no estaríamos atrapados aquí. Están cubiertos de sangre, capaz y ya están infectados. Deberían irse antes de poner en riesgo a los demás. Esas palabras encendieron la chispa. Sao lo sujetó por el cuello del traje y lo levantó. He aguantado suficiente basura de tu parte. ¿De verdad crees que por ser el jefe puedes seguir mandando aquí? Ten cuidado de cómo hablas, dijo Kao. Podría despedirte. Sao sonrió. Despedirme, despierta de una vez. Esto es el apocalipsis, ¿crees que sigues teniendo autoridad aquí? Si dices que soy un monstruo, entonces seré uno. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Kao. Espera, gritó desesperado. Sao lo arrastró hasta el ventanal de la sala. Estaban en el piso 17. Jun, alerta, apretó con fuerza el mango de su espada, listo para intervenir si era necesario. No me mates, rogó Kao. Por favor, espera, no lo hagas. Intervino Lu. Dio un paso al frente, alzando la voz. No tienes que hacerlo. Yo puedo ayudar. Sao giró con el ceño fruncido, desconfiado. ¿Ayudar? Lu respiró hondo y dijo, elegí la clase de maga. He despertado el don de la luz sagrada. Puedo purificar heridas. Tal vez pueda ayudarte. Así nadie tendrá que convertirse en un monstruo. Jun la miró con el ceño fruncido.
esta mujer había perdido la cabeza, había revelado su clase y su habilidad delante de completos desconocidos. En un mundo en ruinas, donde la supervivencia lo era todo, soltar ese tipo de información era una sentencia de muerte. Hasta ahora, nadie en el grupo había revelado su clase. Todos desconfiaban, todos se protegían, pero ella, con un solo gesto impulsivo, acababa de meterse en un problema enorme. Sao giró lentamente hacia Lu y preguntó, ¿de verdad eres una maga? Lo asintió con firmeza. Sí, puedo curarte, así que no tienes que preocuparte por infecciones, podemos evitar más tragedias, y tal vez incluso cambiar nuestro destino. Sus palabras sonaban llenas de esperanza. Cao, viendo una oportunidad, se aferró a esa chispa. ¿Lo ves? Ella puede curarte. En el rostro de Sao apareció una sonrisa torcida, como la de alguien que ya había tomado su decisión. Sí, tienes razón, ha llegado el momento de cambiar mi destino, soltó a Cao de golpe. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por el giro de acontecimientos, y por la brutalidad tan natural con la que había actuado. Fue Lu quien rompió el silencio. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. Sao la miró como si le costara entender la pregunta. Porque me cayó mal. Así de simple, solo por eso, murmuró Lu, retrocediendo. Era una vida humana. Sao empezó a canalizar poder. Su cuerpo comenzó a emitir un leve resplandor. Una vida humana, esto es el apocalipsis. Ya no hay humanidad. Ese tipo era solo un peldaño. Y debo admitir que fue una buena elección quedarme con la clase de guerrero. El aire en la oficina se volvió más denso. Mientras tenga poder, no solo sobreviviré, puede que incluso me alce como el amo de este mundo. Jun lo observaba en silencio. Pensaba en cuán frágiles eran los límites entre el bien y el mal, en un mundo sin leyes, sin moral que los frenara. La oscuridad en el corazón humano era más aterradora que cualquier zombi. Entonces, Sao dirigió la vista hacia Lu y le dijo, sin un ápice de vergüenza, a partir de ahora, tú estarás conmigo, serás mi mujer. Lu retrocedió instintivamente, negando con la cabeza, eso no va a pasar. Antes de que Sao dijera algo más, Jun intervino, su espada cortó el aire con un destello, interponiéndose entre ellos dos. Sao lo miró, entre divertido e irritado, y preguntó, ¿qué te pasa? ¿Acaso te interesa esta chica? Jun mantuvo la mirada fría y lo corrigió, me interesa su habilidad. Después de todo, nadie podía asegurar que nunca se iba a herir. Tener a una maga que purifique y cure era una ventaja que no pensaba ignorar. La tensión creció como una cuerda a punto de romperse. Sao tomó un extintor de la pared, apretándolo como si fuera un mazo improvisado. Entonces, ¿te atreves a quitarme lo que es mío? Estás buscando tu propia perdición. Sus ojos brillaron con sed de conquista. Tú también. Serás mi punto de partida para conquistar este nuevo mundo. El choque entre ambos finalmente ocurrió. Jun, mientras contrarrestaba el golpe, logró notar algo en el costado de Sao. Él se había infectado, pero hacía apenas unos minutos estaba hablando con claridad. ¿Cómo era posible? ¿Acaso el tiempo de mutación varía según el físico?, murmuró para sí. Entonces lo entendió. Los soldados como Sao tenían una constitución sobrehumana. Si uno de ellos mutaba, sería mucho más peligroso que cualquier zombi común. Era una bomba de tiempo. Jun no podía permitirse dejarlo con vida. Sin dudarlo más, desató un corte vertical con toda su fuerza. El impacto fue limpio y devastador. Sao cayó al suelo, inmóvil. La batalla había terminado. Los presentes se quedaron en silencio, atónitos. Otro había caído. Lu giró la cabeza ante la mirada de Jun. Sabía que había cometido un error, uno que casi le cuesta la vida. Jun no dijo nada al principio, solo la miró de reojo. Lo que no se aprende con palabras, se aprende con consecuencias. Esperaba que ella entendiera eso y que no volviera a actuar por ingenuidad. Aunque su intervención fue necesaria por la inminente mutación de Sao, ahora los presentes comenzaban a mirarlo con miedo. Pero eso, en realidad, le servía. ¿Alguien más quiere competir conmigo por el mando?, preguntó, mientras su espada goteaba sangre. Nadie respondió. Uno de los sobrevivientes levantó las manos. Solo queremos sobrevivir. No haremos nada en tu contra. Jun asintió. Guardó su espada en el inventario. Bien, Lu, ayuda a tratar a los heridos. Ella obedeció sin rechistar y comenzó con el tratamiento. Mientras ella se encargaba de ayudar a los demás, él se acercó a una computadora en busca de acceso a comunicaciones. Tal como lo había advertido el sistema, los métodos anteriores de comunicación estaban obsoletos. La única forma de comunicarse con el exterior ahora era a través del canal mundial. Pero, ¿de qué servía eso? La mayoría debía estar pensando como él, nadie vendrá a rescatarnos. Estaban solos, y debían sobrevivir por sus propios medios. No había tiempo para lamentaciones.
decidió revisar su panel del sistema. No tuvo tiempo de pensar cómo usar la potenciación de habilidades por 10, pero dos de sus estadísticas en particular le llamaron la atención: puntos y compatibilidad. Las demás estadísticas eran claras, pero no sabía qué significaba compatibilidad. El aumento de 100 veces era una carta maestra. Sin entender bien cómo funciona el juego, no tenía sentido usar algo tan valioso a ciegas, pensó. Probablemente después del periodo de prelanzamiento aparecerían nuevas estadísticas ocultas. Así que, por ahora, tomó la decisión más segura: multiplicar sus puntos actuales por 10. Con esta bonificación, podré aumentar mi fuerza 10 veces más rápido que los demás. El juego había comenzado. Y él, sin duda, estaba un paso adelante. Tengo hambre, murmuró Lu con la voz débil, llevándose la mano al estómago. No sabía si era por el uso de magia, pero de repente se sentía agotada y hambrienta. Jun la observó de reojo. Sabía que no había nada comestible en esta sala de reuniones. Si seguían escondidos de ese modo, tarde o temprano los recursos se acabarían. Solo quedaban 20 horas antes de que los jugadores comenzaran a entrar oficialmente al juego. Después de eso, lo más probable era que el planeta cayera en un caos aún peor, una masacre incluso más aterradora que el brote zombie inicial. Debía conseguir la mayor cantidad de puntos posibles antes de que terminara el periodo de prelanzamiento. El grupo se le acercó. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir? Apenas escucharon la posibilidad, el grupo entero se opuso de inmediato. Allá afuera hay zombies, si abres la puerta, entrarán y nos devorarán a todos. Jun nos miró con frialdad. Quítense de en medio, ordenó con voz seca. Lu lo detuvo, preocupada. ¿De verdad vas a salir? Apenas logramos encontrar este lugar seguro. ¿Seguro?, respondió Jun. Sin suministros, esconderse aquí es solo una muerte lenta. Voy a eliminar todos los enemigos que encuentre afuera. Si quieren quedarse, cierren la puerta detrás de mí. Ellos pensaban que estaba loco, que estaba tirando su vida por la borda. Tú tienes un arma, pero nosotros no tenemos nada, dijo un chico del grupo, desesperado. Lo intentó detenerlo nuevamente. Solo esperemos un poco más. Seguro el ejército vendrá pronto. Pero Jun no compartía esa esperanza. Con este juego del apocalipsis, el gobierno ya no tiene control, pensó, y justo en ese momento, un estruendo sacudió el edificio. Todos giraron hacia el ventanal. En el cielo, aparecieron naves del gobierno. Son ellos. El ejército llegó. Una figura apareció en la pantalla holográfica, un hombre con uniforme impecable. Soy el capitán Zhao Liang, del tercer escuadrón avanzado de la división militar. No se rindan. El ejército ya ha enviado a 10 escuadrones para iniciar el rescate. En 3 horas recuperaremos el control de la situación. Los residentes que puedan, por favor, diríjanse a zonas altas. El ejército jamás los abandonará. Gritos de júbilo estallaron por toda la ciudad. Algunos lloraban, por fin, creían estar salvados. Pero Jun no se dejó llevar, demasiado perfecto. Pensó con los ojos entrecerrados, y tuvo razón. Justo cuando el capitán iba a continuar hablando, esferas de luz escarlata aparecieron alrededor de las naves. Una notificación del sistema resonó con voz mecánica. Para garantizar el correcto desarrollo del juego, se eliminará toda interferencia externa. Y en un abrir y cerrar de ojos, toda la flota militar fue destruida. Las explosiones iluminaron el cielo, y los restos comenzaron a llover sobre la ciudad como meteoritos, destruyendo edificios, hogares y esperanzas. Los que celebraban segundos antes, ahora morían sin entender qué ocurrió. El edificio donde Jun y los demás se encontraban también empezó a derrumbarse. El suelo se partió. Gente cayó al vacío. El caos fue absoluto, pero Jun reaccionó a tiempo. Clavó su espada en el muro, frenando la caída. Jun, gritó Lu, aferrándose a su brazo con fuerza. Sálvame, por favor. Tenía lágrimas en los ojos. La desesperación había reemplazado la esperanza. Jun apretó la mandíbula mientras pensaba. Esto apenas es el inicio de la dificultad infernal. Justo después de que el edificio comenzara a colapsar, el sistema emitió una nueva notificación. Para garantizar que haya un número mínimo de NPCs con vida en esta zona, se han arrojado suministros de emergencia. Los NPCs deberán encontrarlos por su cuenta y sobrevivir. Aún colgado del edificio en ruinas, Jun miró a Lu y dijo, contaré hasta 3. Luego saltaremos. Espera, le suplicó ella. Desde esta altura, aunque no muramos, quedaremos hechos pedazos. Pero Jun no respondió. Usando su fuerza y los escombros como apoyo, descendió con rapidez mientras la sostenía fuertemente. Aterrizaron sin problemas. ¿Estamos vivos?, preguntó Lu con los ojos bien abiertos. Luego, suspiró aliviada. Gracias. Él la dejó en el suelo y ambos notaron una caja cercana, suministros del sistema. Lu lo miró mientras pensaba.
bajaste hasta aquí. Solo por esa caja, incluso en medio del peligro, Jun había buscado recursos sin dudar. Tenía una sorprendente capacidad de adaptación. Pero justo cuando se acercaba para tomar la caja, un zombi apareció de la nada. Gracias a sus reflejos, logró contraatacar antes de ser mordido y se retiró rápido. Sin embargo, el rugido del zombi atrajo a más. En segundos, estaban rodeados. Son demasiados, dijo Lu, evaluando la situación. No tiene sentido enfrentarlos todos ahora, dijo Jun. Corramos por separado. ¿Y si vienen por mí?, preguntó Lu. Entonces solo esquívalos, respondió Jun. Recuerda lo que te dije. Sin perder tiempo, él comenzó a correr y ella lo siguió. No sé esquivar a estos tipos, dijo Lu. Ambos comenzaron a avanzar por carriles distintos, abriéndose paso como podían. No te preocupes, el plan está funcionando, gritó Jun mientras cortaba a los zombies sin detenerse. Lu intentaba advertirle que tenía más zombies detrás, pero Jun acabó con ellos con precisión antes de que ella terminara de hablar. Aún así, una nueva oleada apareció. Sin opción, Jun cargó de frente, eliminando enemigos sin piedad. Zombies caían a diestra y siniestra. Ninguno resistía su embestida. Lu respiró aliviada. Al fin, estoy a salvo, murmuró. Jun, por su parte, no pensaba detenerse. Este bug de 10 veces más puntos por kill es increíble, pensó. Ya que mi hermana me envió un arma prohibida, ¿por qué no me mandó una minigun portátil? Con los recursos que tenemos en casa, no habría sido un problema. Los suministros. Recordó de golpe, apartó los escombros con esfuerzo hasta que logró liberar por completo la caja. Justo entonces, el sistema emitió un nuevo mensaje: felicidades. Has encontrado un suministro lanzado directamente por el sistema y has ganado 1000 puntos. Puedes consultar tu puntaje actual en la clasificación de puntos. ¿Clasificación de puntos?, murmuró Jun, intrigado. Abrió el panel, y en la parte superior de la pantalla apareció su posición, tercer lugar. Pero lo que realmente lo sorprendió fue ver quiénes estaban en los primeros lugares. 1. Fan Qian. 2. Yu Benjin. Él se quedó en silencio. No eran nombres cualquiera. Fan Qian era el dios de la guerra de la Alianza, un héroe del pueblo que había ascendido al rango de comandante de legión por méritos propios y liderazgo militar imbatible. Yu Benjin era jefe de la familia Yuben, una de las 7 grandes familias de la Alianza, y el cerebro detrás del Congreso. Mientras ellos dos siguieran vivos, serían una inyección de esperanza para la humanidad. Jun se quedó pensativo. Ellos habían superado los 3000 puntos. Si los obtuvieron matando monstruos, eso ya era otro nivel, pensó. Aunque con todas las personas bajo su mando, seguro también los habían ganado encontrando cajas. Ahora que lo pensaba, ellos eran probablemente los más poderosos de la Tierra, y si su nombre aparecía junto al suyo llamaría la atención. Y eso era justo lo que no quería. El sistema, como si leyera sus pensamientos, ofreció una opción: ¿deseas aparecer como jugador anónimo en el ranking? Jun aceptó de inmediato. Sí, cuanto más bajo el perfil, mejor. En ese momento, Lu se acercó con curiosidad y preguntó: ¿qué había en la caja? Jun la abrió. Dentro encontró una poción de vida, una poción de combate explosivo, un antídoto de nivel 1 y una daga afilada, suministros médicos. Y un arma, murmuró. No estaba mal. Con esas pociones, podía encargarse de heridas comunes. Miró de reojo a Lu y, por un instante, se preguntó si seguir llevándola era una buena idea. Al fin y al cabo, no tenía poder de combate, y siempre acababa metiéndose en problemas. Justo cuando estaba guardando los suministros, sintió algo extraño en el ambiente. Un segundo después, una sombra lo embistió con fuerza. Logró bloquear el golpe a tiempo, pero la criatura era diferente. Su velocidad, su fuerza, no era un zombi común. Lu, aléjate de aquí, gritó de inmediato. Entiendo, alcanzó a decir ella, preocupada. Ten cuidado. Jun contraatacó con rapidez, pero justo cuando iba a asestar el golpe final, la zombie retrocedió ágilmente. Era increíblemente veloz. Volvió a lanzarse sobre él, con un ataque que, de impactarlo, lo habría destrozado. Jun se agachó, giró y retrocedió, reposicionándose. ¿Qué es esto?, murmuró con la respiración agitada. Esa criatura tenía un cuerpo similar al de Lu, pero su fuerza superaba por mucho a la de cualquier zombie que hubiera enfrentado. ¿Una mutación? No eran todos de nivel 1, ya no podía contenerse por más tiempo. Teach. No tengo opción. Sacó la poción de combate explosivo y se la inyectó sin pensarlo. Efecto activado. Aumento de 20% a todos los atributos de combate. Duración, 10 segundos. Solo 10 segundos, exclamó Jun, frustrado. Pero no había tiempo para quejarse. La zombie ya se lanzaba otra vez. Jun la embistió con todo.
y logró clavar su espada profundamente en el hombro de la criatura. Esta rugió con furia, pero en vez de retroceder, se sujetó del arma, impidiendo que Jun la retirara. Aprovechó ese momento para lanzar un zarpazo que rozó el rostro de Jun, dejando un corte superficial. «Jun», gritó Lu, con el corazón en la garganta. El zombi comenzó a empujarlo, llevándolo hasta una pared. Jun podía sentir como el efecto de la poción ya comenzaba a desvanecerse. «Maldición, si tan solo hubiera recogido todos los suministros antes, tengo que encontrar la forma de acercarme otra vez», pensó. La zombi rugió con mayor ferocidad, y los ojos llenos de locura. Jun tomó impulso, hasta que logró conectar un puñetazo en su mandíbula. Ese breve segundo de desequilibrio fue suficiente para que sacara su espada del cuerpo de la criatura. «Es ahora o nunca», corrió hacia donde había visto la caja de suministros. Pero la zombi no lo dejaría escapar tan fácilmente. Estaba justo detrás de él, a centímetros. En ese instante, una voz gritó: «Jun, atrapa». Él giró instintivamente. Lu le lanzó las pociones. Él avanzó hacia ella, quien, sosteniendo la daga envuelta en una débil pero intensa energía, gritó: «Mírame». Sus ojos estaban al borde de las lágrimas mientras se interponía entre Jun y la zombi. «Mírame», gritó nuevamente con voz temblorosa, conteniendo el miedo. Ese acto, ese pequeño momento de valentía, fue justo lo que Jun necesitaba. Al menos, en los momentos críticos, sirves para algo, pensó. Jun detuvo su carrera. La zombi había girado la vista hacia él. Perfecto, usó las pociones que recibió. Una energía verde celeste emanó de su cuerpo. El sistema le avisó que el efecto de las pociones solo duraría 10 segundos. Su mirada se tornó oscura, sus músculos se tensaron. «Ya no era un simple sobreviviente. Prepárate porque la vas a pasar mal», le dijo a la zombi, «porque te voy a pegar un baile morboso». Ambos cargaron el uno contra el otro, sus cuerpos envueltos en adrenalina. Pero esta vez, Jun fue más rápido. Apareció justo en la espalda de la criatura y, con un solo movimiento certero, le cortó la columna vertebral, dividiéndola en dos. La zombi aún rugía, aferrándose a la vida como si el odio la mantuviera en pie. Lu corrió hacia él. «¿Estás bien?», preguntó, corriendo a su lado. «Solo, déjame curarte un poco las heridas con mi luz sagrada». Mientras las heridas se curaban lentamente, Jun pensaba que ella progresaba más rápido de lo que imaginaba. Por su parte, Lu no podía evitar pensar que Jun era fuerte, y perfectamente podría haberse olvidado de ella en cuanto consiguió los suministros, pero aún así, la había protegido. Ella no podía quedarse atrás. Tenía que hacer su parte para ayudarlo a superar los problemas. Una vez curado, se lo dijo. Jun le dio las gracias. «Qué reconfortante es la magia de sanación», pensó Jun. Viéndolo bien, es más útil que cualquier suministro. Tener una sanadora vinculada a él era una ventaja que no pensó valorar tanto. Hasta ahora, recogió la daga que ella tenía antes y se la entregó de nuevo. «Termina con ella», dijo, señalando el cuerpo aún retorciéndose de la zombi. Lu dudó. «¿De verdad debo hacerlo? No sabemos qué nos espera mañana. Lo importante ahora es fortalecernos. No solo yo. Tú también necesitas puntos», dijo Jun. Lu sabía que no podía seguir dependiendo de él. Si quería sobrevivir, necesitaba volverse más fuerte. Apretó los labios. Su corazón le latía con fuerza. Tenía miedo, pero sabía que tenía que hacerlo. Levantó la daga y la clavó en el corazón de la zombi. En ese momento, apareció una notificación del sistema: «Has derrotado a un zombi de nivel 5, has obtenido 500 puntos, has recibido una recompensa adicional». Sanación de nivel 1, tiene cierto efecto curativo sobre heridas externas. Lu jadeó sorprendida. «He ganado 500 puntos. Y una habilidad curativa». Jun cayó de rodillas, abrumado por la revelación. Con su bono por 10, eso eran 5000 puntos. 5000 puntos, murmuró. «Eso me pondría en la cima del ranking». Pero lo que más lo impactaba no era eso. Era la habilidad que ella había recibido. «¿No queda por ahí otro zombi de nivel 5? Se preguntó Jun. Lu se acercó y le preguntó: «¿Estás bien?». «Sí, solo estoy agotado mentalmente», respondió Jun. Él la miró de reojo. Tenía que mantenerla cerca. No podía permitirse que una sanadora así cayera en manos de otro equipo. Sería un desperdicio imperdonable. «Vámonos», le dijo finalmente. «Ya no tenemos suministros, y necesitamos un refugio seguro». «Espera un momento», dijo Lu, deteniéndose en seco. «Conozco un lugar. Debería haber bastantes provisiones». Ambos comenzaron a avanzar con cautela por las calles desoladas de la ciudad, rodeados de autos volcados, vitrinas rotas y el eco de un mundo que ya no existía. Jun notó algo. Aquí hubo una batalla, una muy fuerte. «Mira», señaló los restos de zombis destrozados por el suelo. «Todos han sido eliminados». Aún así,
no podemos bajar la guardia, advirtió Jun. Este sitio queda cerca del refugio del que hablaste, justo frente al complejo residencial Luban. ¿No es esa tu casa? Jun la miró de reojo, curioso. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lu, sorprendida. En la oficina, nuestros compañeros no dejaban de ofrecerse para llevarte a casa. No soy tonto, simplemente deduje que vivía cerca, respondió Jun. Lu rió suavemente, algo nerviosa. Bueno, la verdad es que tenía una motivación personal. Quería volver para ver si mis padres seguían con vida. Hizo una pausa. Pero no estoy mintiendo, mi madre es una loca de las compras, especialmente de frutas y verduras. Siempre traía cajas enteras desde la granja. Tenemos provisiones para meses. Se sonrojó. Si quieres, podrías quedarte en mi casa. Me gustaría que los conocieras. Jun no respondió. En realidad, no había prestado demasiada atención a su ofrecimiento. Ya estamos aquí, dijo finalmente. Sería una lástima abandonar ahora. Avancemos, ordenó Jun. Pero antes de moverse, se detuvo y le agarró el brazo. Oye, antes de seguir, dime, ¿recuerdas todo lo que te expliqué varias veces? Lo asintió con seriedad. Lo tengo presente. En este apocalipsis no solo hay zombies. Hay 3 tipos de personas con las que debo tener cuidado. Primero, los que ya dominaban el combate antes del apocalipsis. Aunque tengas los mismos atributos, ellos pelean mejor. Especialmente los asesinos, que pueden tener habilidades que aumentan su poder de forma brutal. Segundo, los tiradores. Ahora todos somos novatos de nivel 1, y una sola bala puede matarte, y según las reglas, solo los tiradores pueden usar armas de fuego. Tercero, los domadores. No necesitan pelear directamente, solo dan órdenes a sus bestias. Y son los reyes del campo de batalla entre principiantes. Viéndolo así, comentó Lu con inquietud, 3 de las 6 profesiones básicas son bastante riesgosas. ¿De verdad son tan fuertes? Sí, respondió Jun con frialdad. Y en especial los tiradores. Si te enfrentas a uno, puede que ni siquiera sepas cómo moriste. Justo entonces, un punto rojo apareció en el pecho de Jun, un láser de mira, francotirador, sin pensarlo, se lanzó a un lado, alejándose mientras el disparo resonaba con un zumbido letal. Jun, gritó Lu, el francotirador los tenía en la mira. Capitán Han, hay movimiento al suroeste. Posibles zombies, informó con voz firme por el comunicador. Jun sintió cómo se le helaba la sangre. Justo lo que temía. Ambos alzaron las manos lentamente, en señal de que no eran amenaza. Solo somos humanos. Estamos de paso, gritó Jun con voz controlada. El francotirador no bajó el arma. Quietos. Si quieren seguir con vida, tendrán que demostrar que siguen siendo humanos. ¿Y cómo se supone que hagamos eso?, preguntó Jun, desconfiado. Fue entonces cuando, a su costado, notó la presencia de un zombi solitario arrastrándose. Sin pensarlo 2 veces, Jun se lanzó hacia él y lo eliminó de un solo golpe. Solo lo hizo para que el francotirador bajara la guardia, pero cosechar puntos de esta forma era pan comido. Lu, remátalos tú también. Aprovecha. Son puntos gratis, le dijo sin apartar la vista de los zombies. Ella no dudó. Invocó su daga y comenzó a asestar golpes certeros, completando las eliminaciones. Fue entonces cuando el francotirador bajó el arma y gritó, toma a tu novia y acérquense. Pero no se les ocurra robar más puntos. Jun dijo que era una lástima. Lu se sonrojó de inmediato, bajando la mirada al escuchar la palabra novia. Cuando se acercaron, el francotirador le habló a uno de sus compañeros. Revísalos bien, asegúrate de que no tienen heridas visibles o mordidas. Una joven con uniforme militar se aproximó con precaución y comenzó a inspeccionarlos. Mientras lo hacía, Jun aprovechó para analizar al escuadrón, y pudo reconocer rápidamente las clases de combate del grupo. Parecía que la mayoría de este grupo eran tiradores, además de unos cuantos magos. Entre los demás había guerreros, caballeros e incluso un domador. Todos estaban perfectamente posicionados. Si no supiera que esto era el inicio del apocalipsis, pensaría que este equipo había entrenado juntos durante años. ¿Quién los lidera? ¿Será alguien del ejército?, se preguntó. La chica finalizó la revisión. Subcapitán Fran, están limpios. No hay heridas visibles. Fran asintió, sorprendido. Vaya, no esperaba eso. Han tenido suerte. Se cruzaron con el escuadrón de seguridad justo antes de evacuar. Jun aprovechó para hacer una pregunta clave. ¿Son del Departamento de Seguridad Urbana? Fran asintió. Cuando todo esto comenzó, el centro se llenó de zombies. Nuestro capitán nos llevó a romper el arsenal, levantar una línea defensiva y cubrir la evacuación de los civiles. Ya evacuamos a los sobrevivientes de las calles cercanas. Nosotros también estábamos por irnos. Realmente tuvieron suerte de encontrarnos a tiempo. Jun comprendió por fin por qué en su trayecto solo habían visto cadáveres de zombies, pero ningún sobreviviente.
Fue en ese momento que alguien se aproximó. Los soldados enderezaron la postura y saludaron con respeto. Capitán Han, un hombre alto, de rostro severo y mirada afilada, se detuvo frente a ellos. Era el Capitán Han, el líder de la operación. Se presentó con voz firme. ¿Ustedes son los sobrevivientes que venían corriendo? ¿Cómo terminaron aquí? Antes de que Jun respondiera, Lu se adelantó con decisión. Soy residente del conjunto residencial cercano. Solo quería saber si la zona era segura. Y si mis padres aún estaban allí. Han la observó por un momento, y luego habló con tono grave. Ese lugar tiene un nivel de riesgo altísimo. Si tus padres siguen allí, me temo que ya no tienen esperanza. Al oír las palabras del Capitán Han, Lu se alarmó de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos, su respiración se agitó y sus piernas flaquearon. No, no puede ser, murmuró, antes de desplomarse contra Jun. Intentando calmarla, Jun miró al Capitán Han y habló. Entiendo que la situación es grave, pero ¿cómo puede estar tan seguro de que no hay sobrevivientes? Las comunicaciones están inestables. Y si aún hay gente atrapada, sin poder pedir ayuda, antes de que Han respondiera, el subcapitán Fran intervino con dureza. Estás poniendo en duda las palabras de nuestro capitán, pero Han levantó una mano para detenerlo. Déjalo, Fran. Es una pregunta válida. Volvió la mirada a Jun y habló con voz grave. Llevamos horas transmitiendo por el canal de comunicación mundial. Al principio, aún recibíamos respuestas, incluso de gente del conjunto residencial, pero desde hace más de media hora, solo hay silencio. Hizo una breve pausa antes de continuar. Y entre los zombies que hemos estado eliminando, la mayoría parecían provenir del conjunto residencial. Incluso si aún hubiera sobrevivientes, añadió, no tendrían forma de resistir. No contra esa cantidad de zombies. Estarían acorralados. Han se acercó unos pasos más y habló con calma, como un padre que entrega un consejo duro, pero necesario. A estas alturas, lo que más desearían sus padres es que sobrevivan, no que vayan a morir junto a ellos. Jun se quedó en silencio. Lu lloraba entre sus brazos. Él pensaba que el capitán tenía razón. Lo más probable era que ellos hubieran caído. Preocupado de que no lo aceptara, pensó en abortar la misión de ir por los suministros. Justo cuando el silencio comenzaba a hacerse pesado entre ellos, un estruendo sacudió el suelo. Como una avalancha, uno de los soldados corrió hacia el capitán, pálido. Capitán, tenemos problemas. Algo viene del norte, pero esta vez no son zombies. ¿Qué es?, preguntó Han, y entonces lo vieron, emergiendo entre las calles, destrozando farolas, empujando escombros como si fueran nada. Apareció una enorme estampida. Docenas de jabalíes zombies, con los ojos enrojecidos y cuerpos desgarrados, galopaban con furia descontrolada, y venían directo hacia ellos. El Capitán Han no dudó ni un segundo. Todos, prepárense para el combate, rugió con voz firme. Inmediatamente formó una línea defensiva, ordenó a los francotiradores que se colocaran al frente para crear una primera línea de fuego. Los guerreros y caballeros, armados con espadas y escudos, ocuparon la segunda fila, listos para apoyar si algo rompía el frente. Tomadores, a las esquinas, gritó Han. Detecten cualquier movimiento lateral y den la alerta. Los magos restantes se posicionaron en la retaguardia, rodeando al núcleo del escuadrón. Una vez que empiece la batalla, no se contengan, ordenó Han. Usen todos los hechizos curativos sin reservas. Jun observaba en silencio. Con razón el escuadrón de seguridad del Departamento de Orden Urbano había sobrevivido desde las primeras 8 horas del apocalipsis. Su nivel de coordinación era casi militar. Entonces, Fran alzó la voz, los jabalíes zombies están dentro del alcance, disparen, ordenó Han. Los magos de apoyo empezaron a usar sus habilidades. Los tiradores abrieron fuego, sus rifles vomitando balas sin descanso. Los jabalíes zombies caían uno tras otro, pero eran demasiados. Por cada uno que caía, otros 3 ocupaban su lugar. Una oleada imparable. Fran apretó los dientes y dijo, Capitán, esto va mal. A este ritmo, romperán nuestras líneas en cualquier momento. Han miró alrededor, frustrado. Incluso con su potencia de fuego, no estaban logrando contenerlos del todo. Comiencen a retroceder de forma escalonada tras la cobertura, gritó. No dejen que los rodeen, capitán, gritó un tirador. Estamos casi sin municiones. En ese instante, uno de ellos, herido de la pierna, retrocedió. Un jabalí gigantesco lo divisó y se lanzó directo a embestirlo. Cuidado, gritó Han, pero ya era tarde, o eso parecía. Un potente chorro de agua a presión impactó al jabalí, desviándolo en el último segundo.
Todos se giraron, atónitos. Jun sostenía una manguera de bomberos. ¿Usó una pistola de agua a presión para contener al jabalí? Pensó Han, sorprendido. Este tipo era un genio. Se giró hacia su compañero y le dijo, saliste vivo de milagro. Luego, le dio una mirada a Jun, hermano. Gracias por intervenir. Salvaste la vida de nuestro compañero. No se confunda, capitán. Los monstruos son muy sensibles al olor de la sangre. Solo quería evitar que el aroma atrajera a más. Jun, por dentro, se quejaba de su suerte. Su idea era pasar desapercibido y evaluar la capacidad de combate de este grupo. Pero ya había quedado expuesto. El ataque seguía sin tregua. Escuadrón de cohetes, adelante, ordenó Han. En segundos, un grupo especializado se posicionó. Lanzaron una lluvia de proyectiles contra la horda. Las explosiones sacudieron el campo de batalla. Partes de jabalíes salían volando, cuerpos eran despedazados por el fuego. Pero Jun pensó en algo. Esto no sirve si no damos en sus puntos vitales. No importa cuántos misiles lancemos. No van a morir del todo así. Esta estrategia es ineficiente. Uno de los tiradores se posicionó para su último disparo. Jun se le acercó rápidamente y apoyó su espada en el lanzacohetes. Préstame esto un segundo. Espera, ¿qué haces? Sin responder, la bala de cohete impactó en un edificio cercano. ¿Y tú quién eres, novato? Tu disparo se fue desviado. Pero antes de que pudiera seguir protestando, el edificio comenzó a crujir. En cuestión de segundos, toneladas de escombros cayeron como una avalancha sobre el campo, aplastando a una gran porción de jabalíes zombies y bloqueando su avance. El soldado se quedó boquiabierto. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que eso funcionaría? Por suerte, lo predije bien, pensó Jun. Han, que lo observaba desde la distancia, pensaba que él sabía exactamente lo que hacía. Pero no había tiempo para elogios. La tierra volvió a temblar. No bajen la guardia, gritó Han. Las bestias están empezando a regenerarse, y encima son demasiadas. Jun le informó al capitán Han que había humo saliendo de la central nuclear, concretamente del tubo de escape. Esto indicaba que el sistema de protección automático del generador diésel de emergencia debía estar fuera de servicio por al menos 72 horas. Han recordó que Fran era un electricista profesional, así que sin dudarlo le ordenó que tomara sus herramientas y guiara a su equipo al pozo de cables eléctricos del área B para cortar el cable dañado. Fran asintió con determinación y partió de inmediato. Mientras tanto, la poca agua que quedaba fue distribuida a lo largo del suelo, creando una trampa. La estampida de jabalíes zombies que quedaban se lanzó con furia hacia ellos. En ese instante, Fran apareció con el cable roto. Han reaccionó al instante, le gritó que lo arrojara al agua y advirtió a todos que se apartaran. Cuando el cable tocó el agua, una descarga brutal se propagó en todas direcciones. Gran parte de los jabalíes fue electrocutada al instante. Algunos rezagados aún permanecían de pie, pero Jun se alegró. Aunque no estaban completamente eliminados, su poder de combate se había reducido al menos en un 80%. Era de esperarse, comentó Fran. La potencia del generador diésel de emergencia es extraordinaria. No fue solo eso, corrigió Han. Después del colapso del edificio, las partículas de metal y la sal se mezclaron en el agua. Eso aumentó enormemente la conductividad. Por eso el efecto fue tan devastador. Han no podía evitar sentirse sorprendido. Este nuevo chico, Jun, era capaz de encontrar soluciones basadas en su entorno y los recursos disponibles con una rapidez alarmante. Su capacidad de adaptación era aterradora, pero no había tiempo para descansar. Es demasiado pronto para relajarse. Carguen hacia adelante, ordenó Han. Jun avanzó con escudo y espada en mano, enfrentándose directamente a un enorme jabalí zombie. La bestia embistió con una fuerza tal que hizo retroceder varios pasos a Jun. Era simplemente abrumadora. Si esto se trataba únicamente de fuerza bruta, los zombies de nivel 5 eran menos peligrosos. Incluso para Jun, resistir su poder era complicado, y para los demás, que apenas podían sostener sus escudos, era casi imposible. No vamos a aguantar mucho más, gritó Fran, jadeando. Jun lo sabía. Si dejaban que el tiempo pasara, la situación solo empeoraría. Tenía que hacer algo para cambiar el curso de la batalla. Otro jabalí se lanzó contra él. Jun no retrocedió, se lanzó al frente para interceptar la embestida. No lo enfrentes de frente, vas a morir, le gritó Han, desesperado. Pero Jun tenía un plan. Hundió su escudo en la tierra con fuerza, lo clavó como una barrera. Luego, rompió deliberadamente la sección de cristal en su centro, dejando expuesta su espada. Yo no soy el que va a caer, murmuró Jun, mirando fijamente a la bestia. Este cerdo gigante es el que va a morir. El jabalí embistió con furia, pero Jun lo interceptó, atravesándolo con su espada. Con un giro rápido soltó el escudo y lo remató de inmediato. Luego, con la respiración agitada,
murmuró con firmeza, descansa en paz. Una notificación apareció frente a sus ojos, puntos obtenidos, 5140, y junto a ello, una nueva habilidad se desbloqueó. Resurrección. Esta habilidad le permitía revivir a un ser cuya fuerza no superara su propio nivel. El resucitado se sincronizaría con su nivel actual y conservaría el nivel de su estadística de vida anterior. Sin embargo, solo podía revivir a una criatura a la vez, y si la habilidad se cancelaba, el objetivo moriría al instante, sin posibilidad de ser revivido ni esclavizado nuevamente. Jun sonrió con entusiasmo. Por fin había obtenido una habilidad de clase. Iba a probarla de inmediato. Se acercó al cadáver del enorme jabalí y levantó la mano. Iba a decir resucita, querido sirviente, rió, pero mejor dijo, resucita, cerdo tonto. Una luz verde celeste envolvió el cuerpo del animal, el cual comenzó a temblar levemente antes de incorporarse. La energía mágica zumbó en el aire. Fran, al ver esto, se puso alerta, sin poder creer lo que veía. Cuidado, Jun, aún no ha caído del todo, le gritó, creyendo que el jabalí aún estaba vivo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jun dio un salto impresionante y aterrizó sobre el lomo del jabalí. Fran solo pudo murmurar, perplejo, jinete de cerdo. Jun, ¿qué estaba cabalgando? Solo pudo decir, sabes que eso suena horrible, ¿verdad? Él pensaba para sí, que, dejando esto de lado, el poder de combate del cerdo era aterrador. El jabalí rugió con fiereza y se lanzó hacia adelante, arrasando con todo a su paso. Jun lo guiaba como un guerrero de tiempos antiguos, cortando, arremetiendo y acumulando puntos. Los soldados observaban atónitos como él arrasaba con todos los monstruos a su paso, sin piedad alguna. Han, sin perder el control de la situación, ordenó, todos en formación. Tiradores que aún tienen municiones, den apoyo a Jun, no dejen que caiga, y mientras Jun sembraba el caos entre los jabalíes zombies, los tiradores abrían fuego desde la retaguardia, cubriéndolo en todo momento. Finalmente, tras unos minutos, los últimos jabalíes cayeron. La amenaza inmediata había terminado. Pensó Jun, estaremos seguros mientras nos deshagamos de los zombies. Han alzó la voz, ya casi lo logramos. Si acabamos con los zombies restantes, esta misión estará completa. Podremos volver a casa, con nuestros seres queridos. Pero en ese momento, una voz femenina rompió la tensión. Esperen, dijo Lu, abriéndose paso entre el grupo con desesperación. Jun la miró, extrañado. ¿Qué ocurre? Lu se detuvo en seco, con el rostro pálido y tembloroso. Jun se preguntaba por qué había tenido una reacción tan fuerte. Entre esos zombies, están mis padres, dijo Lu con las lágrimas brotando de sus ojos. El silencio se hizo espeso. Jun bajó la mirada, luego la levantó con firmeza. No te acerques, dijo en voz alta. Sé cómo te sientes, pero ellos ya no son los padres que conocías. Han, al ver cómo el ambiente se volvía sombrío, alzó la voz con firmeza. ¿En qué están pensando? Aún quedan zombies. Tomen sus armas y terminen con esto de una vez. Sin dudarlo, Jun saltó de nuevo al campo de batalla. Cuando los zombies que solían ser los padres de Lu intentaron atacarlo, descendió del jabalí con agilidad y aterrizó con serenidad entre ellos. Había caído justo en medio de un nido de zombies. Bien, murmuró, esta vez voy a sufrir un poco. Los primeros zombies cargaron hacia él, pero antes de que pudieran alcanzarlo, una lluvia de proyectiles los abatió. Al voltear, Jun vio que no estaba solo, todos los miembros del escuadrón de seguridad lo estaban cubriendo. Han se acercó con una sonrisa. ¿Cómo se te ocurre asaltar solo? Con nuestro escuadrón de seguridad aquí. Pretendes ser el héroe. Los soldados, sin ofenderse, rieron y asintieron con entusiasmo. Vamos juntos, gritó uno. No puedes quedarte con todos los puntos tú solo, respondió otro. Jun esbozó una sonrisa y respondió, entonces está decidido, cada quien se encarga de los suyos. Nada de robar objetivos. Con eso dicho, todos se lanzaron al combate. Durante los siguientes 20 minutos, una batalla frenética se desató entre las ruinas. Finalmente, cuando el último zombi cayó, el silencio regresó al campo. Jun, exhausto, se dejó caer sobre el suelo y suspiró. Menos mal que cooperaron. Si me hubiera enfrentado solo a esa horda, probablemente habría sobrevivido, pero no sin heridas graves. Lu corrió hacia él, arrodillándose a su lado. ¿Estás herido? Déjame curarte. Sus manos comenzaron a brillar mientras aplicaba su habilidad sanadora. Pero sus lágrimas no eran solo por Jun. Mientras curaba sus heridas, no podía dejar de pensar en sus padres. ¿En qué ahora? Si él también moría, ella estaría completamente sola. Pasaron unos minutos. Jun finalmente se incorporó, ya casi recuperado. Deberías despedirte de tus padres, dijo con suavidad. Lu levantó la vista, confundida. ¿A qué te refieres? Jun se giró y señaló con la mirada.
los cuerpos de sus padres zombificados habían sido aplastados por el jabalí que montaba. Ella aún no lo había asimilado del todo. Entonces, él se había lanzado al ataque para darle una oportunidad. Se preguntó. Jun le entregó su espada. Ella la tomó con manos temblorosas, agradecida. Con pasos lentos, se acercó a los cuerpos de quienes una vez la cuidaron. Ahora solo eran sombras vacías. Las lágrimas caían en silencio por su rostro mientras sus labios temblaban. Soy yo, mamá, papá. Soy Lu. Jun, observando desde la distancia, pensaba en lo duro que debía ser enfrentar la realidad con tus propias manos. Estuvo a punto de intervenir, pero se detuvo al oír la voz firme de Lu. Aún estoy viva. He encontrado un compañero en quien confiar. Desde ahora seguiré luchando, seguiré viviendo. Así que no se preocupen por mí. Apretó con fuerza la empuñadura de la espada. Lo mejor que puedo hacer por ustedes ahora es terminar con su sufrimiento. Y así, con el corazón roto pero la voluntad intacta, les dio su último adiós. En ese momento, Jun recibió una notificación del sistema. Tu compañero no muerto ha sido eliminado. Podrás invocar otra unidad en 3 minutos. Mientras Lu aún se despedía con lágrimas en los ojos por sus padres, Jun se dejó caer de rodillas con un golpe seco contra el suelo. Su mirada estaba vacía. ¿Qué te pasa?, preguntó Lu, preocupada al verlo tan afectado. Jun alzó lentamente la vista, su expresión era una mezcla de dolor y resignación. El cerdo tenía un poder de combate superior a un zombi de nivel 5 y ahora había sido eliminado por Lu sin saberlo. Lo peor era que el campo de batalla ya estaba despejado y no había otro jabalí zombificado que pudiera revivir. ¿Por qué, mundo cruel?, gritó mentalmente mientras el lamento lo consumía aún más fuerte. Lu, aún confundida, lo miró con el ceño fruncido. Oye, ¿por qué te ves más triste que yo después de despedirme de mis padres? Jun simplemente no supo cómo explicarlo. Entonces, uno de los soldados se acercó y preguntó si había algún mago disponible. Varias personas estaban heridas y necesitaban atención urgente. Lo agradeció a Jun con una cálida sonrisa y le dijo, descansa un poco, iré a curar a los heridos. Aún puedo ayudar. Jun observó cómo ella se alejaba. Pensaba que el escuadrón de seguridad urbana tenía gente responsable y con principios. Había varios magos en el equipo, así que no deberían codiciar las habilidades de Lu. Además, tenerla ocupada ayudaría a que su mente no se hundiera en la tristeza. De repente, un mensaje flotante apareció ante sus ojos. ¿Hay alguien ahí? Jun se alarmó, mirando en todas direcciones. Han notó su reacción y se acercó. ¿Qué ocurre? ¿No lo escuchaste?, preguntó Jun. ¿Escuchar qué?, preguntó Han. Olvídalo, dijo Jun. Por un instante, él pensó que las comunicaciones se habían restablecido, pero parecía que solo él podía oír esa voz. ¿Será que viene de la interfaz del juego?, se preguntó. ¿Por qué nadie me responde? Vamos, salgamos a charlar un rato. La voz era molesta y hablaba con un tono despreocupado. ¿Desde cuándo este juego tiene un canal de grupo?, murmuró Jun, frunciendo el ceño. Fue entonces cuando un nuevo panel se abrió. Felicidades por ingresar al grupo especial, Caminantes del Apocalipsis, y, sin previo aviso, fue transportado. Apareció en una sala, con 10 figuras numeradas del 1 al 10 distribuidas en una mesa de forma ordenada. Jun alzó la mirada. ¿Qué es esto? Mi espacio de conciencia. No había función de chat grupal entre los NPCs, lo que le hacía preguntarse de dónde había salido este grupo. Tampoco existían funciones para salir del grupo o invitar amigos. Él se preguntaba si todos los miembros de este grupo habían sido seleccionados desde el principio, y si los demás tendrían más información. Disculpen, ¿qué es este grupo?, preguntó en voz alta. La figura marcada como número 6 respondió con incredulidad. ¿En serio no lo sabes? ¿De qué familia vienes? Familia, repitió Jun, confundido. Sí, eso que te entregaron tus padres. ¿Seguro te lo explicaron? No. Jun pensó rápidamente. ¿A qué se refería? Si hablaban de algo que su familia le había dado recientemente. ¿Será la espada que me envió mi hermana? Entonces un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si esa espada no era simplemente un regalo? La figura marcada como número 5 habló con voz firme. No traten de averiguar las identidades de los demás. Aunque todos aquí somos caminantes del apocalipsis, eso no significa que seamos aliados. El día de mañana podríamos ser enemigos. Jun le preguntó, entonces, ¿qué significa exactamente ser un caminante del apocalipsis? La número 5 se giró lentamente hacia él, pero antes de poder abrir la boca, el número 6 se adelantó. Es el nombre clave de las 10 personas que poseen los artefactos de Titán. Hace 3 meses, continuó, la inteligencia artificial, Titán, detectó que se avecinaba una catástrofe que pondría fin a la era humana.
Ante eso, creó 10 artefactos y los entregó a 10 figuras poderosas en la capital. Estos artefactos no son solo objetos raros, sino virus ocultos dentro del sistema del juego que evolucionan por sí mismos, mejorándose continuamente al analizar los datos del mundo real y del juego. Quienes poseen un artefacto de Titán tienen ventajas. En resumen, tienen trucos activados, y por eso mismo, no pueden ser eliminados fácilmente por los jugadores. Jun tragó saliva. Entonces era eso, la hoja de la extinción, era el artefacto que le tocó a su familia. Entonces, ¿por qué? Pensó, ¿por qué mi familia me lo daría a mí? A alguien que abandonó su hogar. El número 6 interrumpió el silencio. ¿Sigues ahí, número 7? ¿Por qué no dices nada? Distraerse de repente es bastante descortés. Jun parpadeó, sacudiendo los pensamientos que lo absorbían. Gracias, estaba escuchando, aprovechando el momento. Preguntó con naturalidad, ¿todos ustedes están en la capital? ¿Cómo está la situación allá? ¿Y las grandes familias? El número 6 soltó un leve bufido. ¿En serio no estás allá? Titán ya había dado la advertencia. Todas las grandes familias llamaron a sus miembros de regreso. Actualmente están bien protegidas. Bueno, excepto el viejo de la familia Sie. Tuvo la mala suerte de convertirse en zombie, y su propio hijo lo eliminó por el bien mayor. Jun asintió en silencio. Entonces su familia también debía estar a salvo. Enseguida el número 6 retomó la palabra, esta vez con un tono más casual. En realidad hablé en el grupo porque quiero preguntar, ¿alguien ha entendido ese atributo de compatibilidad? El mío apenas marca un 10%. ¿Y el de ustedes? Una oleada de respuestas surgió, yo también lo tengo en 10%. Al final el número 6 llegó a la conclusión de que era un valor uniforme sin explicación útil. Por ahora, en fin, dijo el número 6, si alguno descubre algo, recuerden compartirlo. Uno a uno, los miembros del grupo se desconectaron. Jun volvió en sí, solo en su entorno. Esa conversación lo había dejado con más preguntas que respuestas. Nadie reveló nada importante. Todos se cuidaron de no mostrar demasiado. Aún así, algo estaba claro. El artefacto de Titán era como un hack oculto en el sistema, y su utilidad podría ser mayor de lo que imaginaba. Algo tan increíble, ¿no vendrá también con algún sistema de superinteligencia? En ese momento, una figura pequeña y escandalosa emergió frente a él. Era un diminuto dragón flotante. Por fin lo entendiste. No eres tan tonto después de todo, dijo el dragón. Jun respondió con alegría. Este hack es increíble, pero dragón, haz menos ruido, ¿no te descubrirán así? Preguntó Jun. Tranquilo, respondió el dragón inflando su pecho. No cualquiera puede verme, solo tú, el portador del artefacto. Entonces eres el cerebro inteligente principal conocido como Titán. ¿En qué estás pensando?, preguntó el dragón. Con tu poder actual no puedes manejar el cerebro principal. Me presento, soy un clon de la inteligencia Titán, puedes llamarme Jansu. Jun pensaba que Titán era el salvador de toda la humanidad y el núcleo principal debía estar en el cuartel militar de la capital. Entonces, Jansu, ¿no podrías darme alguna ventaja? ¿No te preocupa que muera y el artefacto se pierda?, preguntó Jun. El dragón soltó un suspiro. ¿Ventajas? Ya las tienes. ¿De verdad crees que esa profesión personalizada y esos talentos especiales salieron de una galleta de la fortuna? Actualmente sigo intentando analizar las reglas del juego, explicó Jansu. Pero antes de que lleguen los jugadores y el juego comience oficialmente, las reglas del mundo no estarán completas y mis habilidades son limitadas. Hasta entonces, sobrevive con tus propias fuerzas. Dicho esto, el dragón desapareció como una chispa fugaz. Jun se quedó mirando el aire vacío, suspirando. Este sistema no parece nada confiable. Parece que podría obtener más información solo cuando los jugadores llegaran y el juego comenzara oficialmente. Perdido en sus pensamientos, apenas notó la presencia de Lu hasta que ésta se acercó, con una mirada curiosa. ¿En qué piensas tanto?, preguntó. Antes de que él pudiera responder, Han, el capitán del escuadrón de seguridad, se acercó. Lu fue de gran ayuda, dijo con tono sincero. Curó a varios de nuestros miembros que estaban gravemente heridos por los jabalíes zombies. Solo hice lo que debía, replicó Lu. ¿Y ahora qué piensan hacer?, preguntó Han. Si no tienen a dónde ir, podrían unirse a nuestro equipo. Manos como las suyas no sobran. Jun negó con la cabeza, agradecido. Gracias por la invitación, pero planeamos salir de la ciudad. Lu, sin dudarlo, se aferró al brazo de Jun. Iré contigo a donde sea, dijo, con las mejillas sonrojadas. Han soltó una carcajada. Vaya par de tortolitos. Bueno, son valientes y algo tercos, pero no los culpo. En realidad salir de la ciudad está bien, tal vez sería un poco más seguro.
Antes de marcharse, sacó una llave y se la dio a Jun. No creo que caminando puedan salir de la ciudad. Este vehículo les ayudará. Considérenlo un regalo por ayudarnos con los zombies y salvar a tantos de los nuestros. ¿Y tú? ¿Qué harás sin este vehículo?, preguntó Jun. Han sonrió con orgullo. Yo seguiré con mis hombres. Vivimos y morimos juntos. Siempre ha sido así. Y si nos volvemos a encontrar, añadió mirando por encima del hombro, espero que no sea como enemigos. Si están convertidos en monstruos, no sería agradable pelear con ustedes. Con esas palabras, se marchó. Lo observó al capitán desaparecer entre las filas del escuadrón. Luego miró a Jun y preguntó, ¿por qué rechazaste su oferta? Hubiera sido más seguro estar con ellos que actuar solos. Jun bajó la voz mientras caminaban. Eso no es tan seguro. Dijo esto mientras pensaba que Jansu acababa de decirle que las reglas del juego aún no estaban completas. Y cuando los jugadores llegaran, nadie sabía que otras mutaciones aparecerían. Cuanta más gente tuviesen alrededor, más peligro habría. Ya no podían ir a la casa de Lu. Lo mejor era ir a un lugar con poca gente y esconderse por un rato. Cuando el mundo se estabilizara irían a la capital. Lu, ¿recuerdas de dónde tu madre solía traer las verduras?, le preguntó. Lo asintió. Sí, he ido varias veces. Tengo una idea de cómo llegar. Solo asegúrate de no estar inventando una dirección para llevarme con algún pariente desconocido, bromeó Jun con una sonrisa. Ella se sonrojó y le dijo, no te pases de la raya, vamos. Primero veamos qué clase de regalo nos dejó el capitán, dijo Jun mientras caminaban hacia la zona, y al cabo de unos minutos, ambos se detuvieron frente a lo que jamás habrían imaginado. Era una motocicleta, pero no una cualquiera. Apenas Jun encendió la motocicleta, una sonrisa se dibujó en su rostro. El ronroneo del motor, el diseño aerodinámico, la ventilación perfecta y la sensación de control absoluto. Era como montar una bestia domada por la ingeniería moderna. Esto es arte, murmuró, maravillado. Literalmente, el sueño de cualquier hombre. Lu, sentada detrás, lo miró de reojo y pensó, está más emocionado por la moto que por mí. Lista, lo apenas abrió la boca cuando Jun aceleró a fondo. La moto salió disparada. Jun, más despacio, gritó ella, abrazándolo con fuerza mientras su cabello ondeaba violentamente al viento. Pero Jun solo sonrió más y siguió acelerando. Avanzaron por caminos abandonados, saltando escombros, cruzando avenidas vacías, y finalmente, llegaron. Jun detuvo la moto frente a una casa. Lu bajó de la moto y señaló, esta era la casa del dueño de la granja. Yo venía aquí con mi madre. Jun, atento, frunció el ceño. Espera, la tomó de la muñeca. Algo no está bien. Fue entonces cuando los vieron, robots, decenas de ellos, saliendo lentamente de entre las demás casas. Eran modelos agrícolas, de aspecto oxidado y siniestro. Lu suspiró, has estado mucho tiempo en la ciudad. Con la tecnología actual, ya casi no se necesitan agricultores. Muchos de estos lugares son manejados por una sola persona con robots como estos. Los aldeanos viven aquí solo para disfrutar la vida, ¿y también disfrutan acabando con los demás?, preguntó Jun en voz baja, con sus ojos ya analizando cada rincón. ¿A qué te refieres?, preguntó Lu. ¿No lo hueles? Hay sangre en el aire, dijo Jun. Mira bien, cada robot tiene manchas rojas en su carcasa. Por suerte, estos no están diseñados para el combate. Si peleamos bien, tenemos ventaja. Ambos desenvainaron sus armas. De repente, una pequeña abeja robótica apareció flotando frente a ellos, emitiendo un leve zumbido. Comenzó a escanearlos. Lu estaba tensa. Tranquila, dijo Jun sin mover un músculo. Es solo un dron básico. Alguien debe estar espiándonos desde alguna consola remota. Entonces, una voz distorsionada surgió del pequeño robot. Los hombres se largan, el auto y la mujer se quedan. Jun apretó los dientes. ¿Qué dijiste?, tomó el pequeño robot con furia. Este emitió un pitido de alerta, pero fue demasiado tarde. Jun lo destruyó. Has destruido un objeto controlado por una criatura de nivel jefe. Recompensa, 10 puntos. Jun quedó boquiabierto. ¿Incluso esto da puntos? ¿Y qué era la criatura de nivel jefe? Por cómo se veían las cosas, probablemente el dueño de la granja se había transformado como la zombie a la que se enfrentó antes. Era algún tipo de mini jefe, que aún controlaba a todas estas máquinas desde las sombras. Pensativo, miró a su alrededor. Si una simple abeja le daba 10 puntos, destruir toda esta granja de robots podría llevarlo directo a la cima del ranking, pero las oportunidades también significaban riesgos. Ahora estaba expuesto. Le preocupaba que su enemigo usara los robots para atacar a Lu. Ella, notando su tensión, dio un paso adelante. No te preocupes. Elegí seguirte, y no me arrepiento. Estoy aquí para ser tu compañera de batalla y protegerte la espalda, no para quedarme atrás. Aunque muera, no seré una carga o estorbo.
Jun la miró y esbozó una sonrisa. No digas cosas como aunque muera tan a la ligera. Con esa mentalidad seguro llegas a viejita. Mientras hablaba, sacó una pieza arrancada del robot abeja y se la entregó a Lu. Toma esto. Si alguno de esos robots se acerca, dispara sin pensarlo. Lu la recibió con cautela, examinando el pequeño artefacto con forma de pistola de mano. ¿No habías dicho que solo los tiradores podían usar armas de fuego?, preguntó. ¿Esto qué es entonces? Un pulso electromagnético. Los robots agrícolas como estos tienen inteligencia básica, pero si se descontrolan, contenerlos a mano es casi imposible. Por eso las granjas solían tener armas como estas para emergencias. Aunque el arma sea pequeña, no te fíes de su tamaño. Si impacta bien, puede paralizar al robot más grande de la zona. Aunque consume muchísima energía, no afecta a humanos, así que puedes usarla sin miedo. Lu lo miró con ojos brillantes. Eres increíble. No sabía que entendías tanto de estos temas. Jun sonrió con modestia. En mis tiempos fui un estudiante destacado en una academia de élite. Las bases de mecánica y tecnología avanzada eran sentido común para nosotros. Pero aún nos queda una batalla dura. Así que mantente alerta. Justo entonces, una nueva voz metálica resonó en el aire, arrogante y familiar. ¿Crees que con ese juguetito vas a acabar conmigo y ganar unos cuantos puntos? A lo mucho puedes usar esa arma cada 10 minutos. Lu se tensó. Ese no es el mismo de antes, pero Jun no respondió. Su atención estaba clavada en la parte que más le había interesado, ganar puntos. La voz continuó, burlona. ¿Qué? ¿No lo sabían? ¿De verdad creen que los organizadores de este juego son salvadores, que permiten cazar monstruos para hacernos más fuertes por generosidad? No, nos controlan con puntos, solo para que los jugadores, esos que vendrán pronto, disfruten de su reality show personal, un circo de muerte en el que todo terminará por destruirse desde dentro. Entendiendo el propósito de los organizadores, este juego se vuelve mucho más simple, no importa si eres humano, zombie o cualquier aberración. Si matas, ganas puntos. Si sobrevives, subes de nivel. Los monstruos ganamos puntos y los humanos. Y los humanos también pueden ganar puntos matando entre sí, ¿te das cuenta? Este juego no es sobre salvación, es una masacre. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.